Me avisan si logran ver la diapositiva. La separata, perdón. Sí, Sí, profesora, sí se profesora. ve. Ya, muchas gracias. Buenos días. Miren, vamos a tener en cuenta el día de hoy que ya estamos en la sesión número 7, ¿ya? Entonces, el tema que vamos a tocar se llama pensamiento y lenguaje, ¿ya? Pensamiento y lenguaje. Son dos procesos psicológicos, ¿no? Que están muy unidos, ¿no? Que tienen una interrelación muy estrecha entre los dos, ¿no? Entonces, no podríamos pensar si no tuviéramos lenguaje. Igualmente, no podríamos hablar si no tuviéramos pensamiento, ¿verdad? Entonces, para comprender el lenguaje de los otros, no solamente es suficiente comprender las palabras, también es necesario entender el pensamiento, ¿no? Entender ese pensamiento, ¿ya? Bien, entonces estos dos procesos importantes son procesos superiores de la actividad psíquica, ¿no? Tienen también algunas funciones, ¿no? También hay tipos de funciones y cuáles son los tipos de pensamiento, ¿no? Igualmente en el lenguaje también tenemos, ¿no? La forma como nosotros aprendemos a hablar, cómo adquirimos el lenguaje y cómo este lenguaje se va desarrollando, ¿no? En el individuo. Entonces, es importante que ustedes puedan entender ambos procesos, ¿ya? Ambos procesos. Un proceso que hace que el hombre sea humano, ¿no? El hombre es el único que tiene la capacidad de hablar, ¿no? Porque somos una especie más evolucionada, civilizada, y eso nos diferencia de las especies, ¿no? Más básicas, ¿no? Como los animales, por ejemplo, que si bien es cierto, pueden tener alguna forma de comunicación, no pueden llegar a elaborar este proceso tan complejo que tenemos nosotros, los seres humanos, que es el lenguaje. ¿No? ¿Y en qué momento nosotros usamos este lenguaje? ¿No? Cómo se relaciona, cómo funciona entre nosotros, porque establecemos vías de comunicación, ¿no? Entonces, tratemos de describir y explicar este proceso cognitivo también a fin de usarlo para nuestros objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pensamiento hay psicólogos que defienden más la postura cognitiva, como por ejemplo tenemos los cognitivistas, ¿no? Piaget, Ausubel, ¿no? Ahora, el pensamiento es un proceso complejo, ¿no? Porque tiene que ver con todo el sistema de atención. Cuando hablamos de pensar, hay muchos procesos que están interrelacionados, ¿no? Que se conectan. Tiene que ver acá la atención, el aprendizaje, la percepción y también la memoria, ¿no? Como también nuestros procesos de juicio, razonamiento, reflexión, interpretación, comprensión de la realidad. No necesita los estímulos. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos el pensamiento tenemos una representación mental del estímulo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces hay una representación de los objetos, personas, ¿no? Y los símbolos con el que nosotros nos comunicamos entre seres humanos, ¿no? Para saber cómo piensa una persona u otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el pensamiento? A partir de acá, ¿no? De esta representación mental, tendría que ver con una cadena de respuestas simbólicas, ¿no? De comunicación en la cual el pensamiento pues requiere usar el lenguaje, requiere de esas imágenes, de esos símbolos, ¿no? Que nos permiten a nosotros formar ideas nuevas, que nos permite también interpretar la realidad, comprender las preguntas, resolver problemas y situaciones complejas como el pensamiento abstracto, por ejemplo, ¿no? También la toma de decisiones y formar juicios al respecto, ¿no?
juicios de valoración en determinados momentos, ¿no? de nuestra vida. Ahora, en las funciones del pensamiento, su primera función importante es la representacional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos pensamiento no necesitamos mirar los objetos para saber qué son, ¿no? Simplemente si yo digo pelota, en mi mente ya está esa imagen, ¿no? A priori está formada de lo que significa una pelota, ¿no? Para jugar, ¿no? Deporte, etc. Entonces, esa función llamada simbólica, ¿no? Tiene los estudios basados en las investigaciones de Jean Piaget, ¿no? En 1969, donde él nos habla de esta función representacional, se da a partir entre los 18 y los 24 meses de edad, ¿no? Cuando el niño ya se da cuenta que las cosas siguen existiendo, aun cuando ya no las tenga en la vista, ¿no? El niño, por ejemplo, relaciona lo que es permanencia de objeto, ¿no? Podemos hacer un estímulo, poner un estímulo, ¿no? De repente, no sé, el biberón, por ejemplo, ¿no? Y después, antes de esta etapa, si tú tapas el biberón con una toalla, ¿no? Con algo, el niño piensa que ya no existe, o sea que ya desapareció. Sin embargo, cuando ya está en el periodo, la función representacional ya comienza a hacer permanencia de objeto, entonces el niño ya no necesita que, digamos, piense que ya no existe, sino tú tapas nuevamente el biberón y el niño sabe que ahí está el objeto, que permanece el objeto, ¿no? Entonces, para él ya no desapareció, ¿no? Y desde ahí comienza también a evolucionar, ¿no? Algunas conductas. A partir de los 2 años ya hace la función representacional completa, ¿no? En el cual imagina cosas. Por ejemplo, él puede imaginar que si él llora, ¿no? O que si él llora, de repente la mamá viene, ¿no? Y lo carga en los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces el niño ya representa un significado, ¿no? De objetos, de eventos que también pueden estar ausentes, ¿no? Por medio también de gestos, de voces, de gráficos, ¿no? Él puede interpretar. Por ejemplo, la voz de mamá, ¿no? Puede ya internalizar. Sí. Para comprender esta asociación que hay, esta relación entre significados y significantes, ¿no? Por eso tenemos que ver qué cosa es un signo lingüístico, ¿no? Es esa relación entre significados y significantes. Entonces, acá tenemos a Saussure, que fue un lingüístico, ¿no? Que nos dice que el signo lingüístico está formado por un significante. ¿Qué es un significante? Es un elemento perceptible, ¿no? Que puede llegar por nuestros sentidos, digamos, ¿no? Un lapicero, un reloj, un celular, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta qué objeto es, pero también un significado, una idea o concepto, ¿no? De lo que es. Por ejemplo, sabemos que un lapicero puede ser algo para escribir, ¿no? Que un celular es para hacer una llamada telefónica, ¿no? El signo lingüístico es arbitrario, ¿no? Porque entre significado y significante no existe un lazo natural. Por ejemplo, el concepto de flor no se relaciona con la secuencia de fonemas, perdón, ¿no? Esto es una convención social idiomática, o sea, todos le hemos dado ese nombre a todas las flores de la naturaleza, ¿no? Margaritas, rosas, ¿no? Topacios, etcétera, ¿no? Entonces no hay causa que motive esa relación que ya que es arbitraria, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo aceptado, ¿no? En el mundo de la lingüística. De tal manera que, por ejemplo, tiene un significante flor y sabemos que flor también tiene un significado, ¿no? Entonces, la función simbólica descrita por Piaget eh, comprende, ¿no? 5 actividades de representación. En ese proceso de elaboración, ¿no?
y uso de significantes diferenciados, ¿no? Estas actividades son de aparición simultánea, ¿no? Las cuales vamos a enumerar en orden de complejidad creciente. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la representación mental, ¿no? Cuando Piaget habla de la función simbólica, ¿no? Nos habla también de formas como se manifiestan estas, ¿no? Entonces, una de sus manifestaciones puede ser la imitación diferida. Cuando lo que hacemos es reproducir acciones, ¿no? Gestos en ausencia del modelo. Por ejemplo, ¿no? Niña ve a alguien saltando. Niña recuerda este modelo o de la niña saltando y en otro momento la niña también puede empezar a saltar, ¿no? Lo que está haciendo es imitar este modelo, ¿no? Varias horas después empieza a saltar. Entonces, acá tenemos, ¿no? El significado, ¿no? Varias horas después el significante, ¿no? En que también la niña ya asocia el tipo de comportamiento, ¿no? Y lo imita. Y para poder imitar, la niña debe retener la representación mental del evento, ¿no? Incluso de repente un baile, ¿no? De repente están tocando una música y por ahí alguien baila y también la niña empieza a retener esa secuencia del baile y cuando ya no está la persona que bailaba, escucha la música, también puede realizar estos movimientos de baile, ¿no? Entonces va imitando al retener esta imagen mental, ¿no? Y puede ejecutarlo varias horas después, ¿sí? Y tener el modelo a la vista. Otra forma de representación mental es el juego simbólico, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay todos los juguetes que el niño tiene a la mano, pues, ¿no? De repente el niño puede inventarse también un juego. Entonces, le asigna un significado usando un objeto que cumple una función. De repente, agarra un palo de escoba y comienza a caminar como si fuera su caballo, ¿no? Y dice, arre caballo, arre caballo. Entonces, está dándole un significado, ¿no? Como si fuera de repente un caballo o algo así, ¿no? Estos significantes o símbolos son arbitrarios, ¿no? Y transitorios durante esta etapa. No quiere decir que ese sea el nombre, ¿no? Pero el niño le da ese simbolismo, ¿no? El simbolismo que le da, que luego va a ser pasajero, pues, ¿ya? Ya luego ya no va a realizar este tipo de juegos, ¿no? Lo observamos cuando el niño también desliza una piedra por el piso, ¿no? Entonces de repente está encontrando por ahí un objeto, una piedra, y dice que esa piedra es un camión o un carro, ¿no? Entonces el niño satisface esas necesidades jugando con este objeto. Le da digamos, algún significado simbólico, ¿no? Que representa una necesidad que él desea en este momento, ¿no? Y aprende conocimientos útiles para la vida, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque él adapta, ¿no? Lo que tiene en el mundo, ¿no? Lo que tiene a la mano. También tenemos el dibujo e imagen gráfica, que tiene que ver con el desarrollo también del niño. Por ejemplo, los niños cuando dibujan una figura humana, inicialmente, pues, como están en etapa de evolución, no lo van a hacer perfecto, ¿no? Cabeza, ojos, manos, no. No, de repente lo dibujan primero entre 2 y 3 años, un dibujo tipo renacuajo, ¿no? Cabeza y como un cuerpo, ¿sí? Pero van incrementando en la edad, entonces ya comienzan a hacer otro gráfico más completo, ¿no? Cabeza, brazos, pies, ¿tá? Y así. Entonces van simulando este tipo de esquemas. Plasman este gráfico y también tiene un rol de significante, ¿no? Representa personas, ¿no? De repente un niño, una niña, ¿no? Pero tiene un contenido humano. Luego también la imagen mental viene a ser la representación subjetiva de una acción, ¿no? De una acción. Entonces, manipulando la imagen, por ejemplo, 9.5, ¿no? Representación subjetiva de una acción. ¿Cómo se forma? ¿Qué figura se forma? ¿Verdad? Entonces, empleando estos bloques podemos realizar
algún tipo de figura similar a la que ya tenemos en el modelo. Copia el mismo modelo y arma el modelo, ¿no? Entonces, es una representación subjetiva también de una acción. El lenguaje es el nivel más alto de representación, porque utilizamos palabras que son significantes, ¿no? Y también estas palabras van a variar de acuerdo al contexto. La función elaborativa del pensamiento también, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es las formas de representación mental, ¿no? Esas formas en la cual a cada objeto tiene un significante y tiene un significado, ¿no? O sea, significante es el nombre, pues se llama flor, ¿no? Pentelacto, no sé. El significado es lo que significa, ¿no? ¿Qué es una flor? ¿No? Representa de repente el acto de amor, de repente una flor blanca, de repente la pureza, ¿no? Etcétera. Ahora, ese es el significado que se le da. La imagen mental, ¿no? Entonces tenemos la representación subjetiva de la acción, manipulando también acá la imaginación, ¿no? Yo tengo que ver cómo puedo construir un objeto similar al que estoy mirando, ¿no? En el lenguaje ya es un nivel alto de representación, ¿no? Y acá hablamos también de la función elaborativa del pensamiento. ¿Cómo se elabora el pensamiento, no? Entonces, este pensamiento se va a poder exteriorizar, materializar a través de la formación de conceptos para la solución de problemas y en el razonamiento. Entonces, los conceptos son representaciones mentales de una clase de objetos o sucesos. Es que para almacenar la gran cantidad de imágenes que percibimos, agrupamos los objetos de acuerdo a sus características comunes. Por ejemplo, flores, ¿no? Margaritas, tulipanes, no sé, claveles, qué sé yo, ¿no? Estos grupos se les llama flor, por ejemplo, ¿no? Ahora, el lenguaje participa activamente en la formación de los conceptos, ¿no? Porque nos permite llamar de una sola manera a un conjunto de objetos. Mamífero. ¿Quiénes son los mamíferos? Perro, gato, ¿no? De repente, león, ¿verdad? Elefante, etcétera. Vaca, etcétera. Entonces, de alguna manera, todos los que representan, ¿no? Por ejemplo, canes, diferentes tipos de canes y de razas también, ¿no? Tamaños, características, etc. La formación de conceptos se da a través de la abstracción, ¿no? La abstracción es un proceso mental en la cual agrupamos objetos por sus rasgos esenciales, sus características comunes que comparten, ¿no? Y luego reducirnos a una unidad usando el lenguaje y formando un concepto. Los conceptos formados por abstracción tienen también sus atributos, ¿no? Tienen atributos esenciales, ¿no? Que son características esenciales por intención y ejemplares concretos o formales que son los referentes de la clase o extensión. Por ejemplo, casa, fruta, justicia, línea, fuerza gravitacional, etcétera, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la categoría de los mamíferos, ¿no? Perro, vaca, delfín. Entonces, por extensión, los podemos definir en más variedades de repente, ¿no? De repente, leopardo, gato, etc. Y por intención, entonces, podemos ver que se juntan porque tienen características comunes. Son vertebrados, además tienen glándulas mamarias y son vivíparos, ¿no? Entonces, esas características son las que comparten, ¿verdad? Por intención. Y por extensión, podemos decir que hay una variedad, ¿no? De tipos de mamíferos.
A ver, ¿todo claro hasta allí? Ahora vamos a ver lo que es la formación de los conceptos por abstracción, ¿no? A ver, por abstracción. ¿Cómo podemos definir esto? Mm, Cuando vamos a extraer, primero tenemos que usar nuestros sentidos. Primero, observaciones simples, características del objeto, de los atributos forma, color, ¿no? Digamos, diseño, qué sé yo. Entonces, al describir esos atributos o características comunes por intención que comparte los objetos físicos o cognitivos. Por ejemplo, si yo tengo una lacto, hay diversos tipos de lacto, ¿no? De marca HP, de repente, no sé, Huawei, no sé. Igual que los tipos de celulares, ¿no? Hay diferentes marcas, tipos, ¿no? De características distintas. Pero todos son laptops o celulares, ¿no? Entonces comparten estos objetos físicos estas características o atributos. Se da la reducción de las características atributos a una unidad, ¿no? O sea, ya no voy a describir cada atributo, sino lo que voy a hacer es sintetizar, ¿no? Dar un nombre a todo este conjunto de objetos que tienen estas características comunes, ¿no? De repente ya, pues, celular, lacto, o de repente animales, vegetales, ¿no? Etcétera. Minerales, etcétera. Entonces, ahí abarca toda la diversidad. En lo que es la solución de problemas, ¿no? También nosotros, a través de este pensamiento abstracto y complejo, podemos ser capaces de resolver situaciones difíciles, ¿no? Operaciones matemáticas, ecuaciones, ¿no? Que requieren, pues, el uso de todas nuestras funciones cognitivas, atención, memoria, percepción, creatividad, lenguaje y todo lo demás. Entonces, estas situaciones de resolver problemas tienen que ver con otra función que es la toma de decisión. De repente quiero irme a un lugar y me parece que es demasiado lejos. ¿Cómo haría para llegar más rápido? Tomo carro, tomo una moto, ¿no? Tomo un avión, ¿cómo me voy? Entonces también estas situaciones requieren que yo tome una decisión, ¿no? Y este proceso orientado a la solución de problemas se denomina pensamiento dirigido, ¿no? ¿Por qué? Porque va hacia la solución del problema. Y este tipo de pensamiento dirigido tiene un objetivo trazado, ¿no? Hacia dónde voy. Y en la toma de decisiones también tengo que elegir cuál escojo, ¿no? Cuál estrategia. Y en la solución ya viene la consecución del objetivo. ¿Me resultó o no me resultó? ¿No? Pero eso ya lo decidí. Estrategias de solución de problemas. Al solucionar un problema llevamos a cabo varias operaciones. Estrategias, ¿no? Formas de resolver problemas. Y acá, por ejemplo, Morris y Maisto nos dice que estas funciones las encontramos en 4 tipos de procedimientos estratégicos. Estos procedimientos, uno es por ensayo y error, ¿no? En este tipo de estrategia se basa solamente en el tanteo, ¿no? Eliminación por intentos incorrectos antes de encontrar la solución. No hay un plan, ¿no? Si se acierta es por azar, por casualidad, no hay nada planificado. Por ejemplo, intentar desbloquear el celular presionando, ¿no? Los botones externos.
O sea, estamos tanteando, ¿no? O buscando una clave y de repente la clave no es, y estamos adivinando. En lo que es la siguiente estrategia, recuperación de la información, tratadas de recuperar de la memoria a largo plazo. ¿Cómo resolví este problema? ¿Cómo salí de esta situación? Tuve que tomar una decisión rápida. Entonces, esa información es la que tenemos que sacar para poder nuevamente llegar a la solución, ¿no?, del problema nuevo que tengo, que obviamente de repente es similar al problema que ya resolví. Entonces, esta es recuperación de la información, que es, por ejemplo, en un videojuego, trato de recordar cómo salí de una situación apremiante la última vez que lo jugué. Bueno, entonces, también nos habla de estrategias de algoritmos, ¿no? El algoritmo se precede siguiendo también pasos secuenciados de acuerdo a normas o reglas para encontrar la solución, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo es ver un tutorial que me enseñe a preparar una torta, ¿no?, o un pastel, o un plato, de repente una cena especial, ¿no?, preparar el pavo, por ejemplo, para la Navidad, etc. Entonces, podemos nosotros ver la secuencia de las normas, de los pasos que tiene que tener, ¿ok? La heurística es resolver un problema usando reglas prácticas, que pueden ser atajos cognitivos, ¿no? En ocasiones estos atajos son simples y pueden resultar a veces equivocados, ¿no? O pueden estar referidos a estereotipos. Entonces, una heurística, pretender conocer a una persona por su mirada, ¿no? Digamos, es un atajo cognitivo, porque yo no puedo decir, esta persona es sincera porque me mira a los ojos, ¿no? Porque también hemos visto que hay personas que pueden mentir mirándote a los ojos, ¿no? O se expresan de una manera amable y entonces tú dices, ah, sí, se ve que es amable, ¿no? Pero sería un atajo cognitivo porque tú no puedes evaluar el contexto en el... O sea, si bien estás evaluando una situación, un contexto, no puedes saber cómo se desenvuelve en otros contextos. O cómo te da la mano, ¿no?, al saludar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tenemos también ciertos atajos cognitivos cuando vamos a interpretar o cuando vamos a resolver problemas, ¿no? Y la creatividad, según Gardner, Stenberg y otros teóricos, define la creatividad como la forma de pensar cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Y esta definición incluye la producción de sistemas teóricos explicativos, la creatividad, ¿no?, lóbulo derecho, ¿sí? No es racional, es más emocional, ¿sí? El arte, por ejemplo, la música. Esta definición incluye la producción de sistemas teóricos también explicativos, no son rígidos, ¿no? Un objeto que cumpla con estas condiciones de novedad y utilidad social es creativo. Para poder entender el pensamiento creativo es necesario diferenciarlo del lógico, ¿no? Del lógico. Entonces, los teóricos que brindan aportes en este pensamiento creativo tenemos Guilford y Edward de Bono. Guilford, John Paul Guilford, nos habla del pensamiento divergente y Edward de Bono del pensamiento lateral. También tenemos un pensamiento lógico, que puede ser un pensamiento convergente y un pensamiento vertical. Por ejemplo, el pensamiento creativo, pensamiento divergente.
Se caracteriza por dar respuestas abiertas, ¿no? Ante los problemas complejos, donde no existe una sola solución, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué posibilidades hay? Alternativas de solución, tenemos la inseguridad ciudadana en el país. A ver, ¿cuáles serían las causas? Ustedes mencionan, la causa de la inseguridad ciudadana, no hay policías. Otra cosa, no, no hay no hay controles, ¿no? A los ciudadanos, digamos. Pueden usar armas, cualquiera compra armas. Entonces son las múltiples causas que nosotros podríamos explicar, ¿no? Hay múltiples, ¿no? Un tipo de lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas que te permite a ti diverger, ¿no? O sea, dar todas tus ideas posibles a un tema en específico. Y el pensamiento lateral, que también es creativo, permite crear ideas nuevas fuera de lo lógico. Explica diversas posibilidades para poder solucionar un problema también, ¿no? Ese es el pensamiento lateral. Entonces, siempre estamos acostumbrados a resolver las cosas de una manera, ¿no? De repente a usar el periódico para leer y punto, ¿no? Pero ¿qué otras funciones le podríamos dar al periódico? ¿Sí? Eh, no sé, de repente podríamos utilizarlo para, como tapete, de repente, no sé. O de repente lo podríamos utilizar para enrollar algo, ¿no? Lo podríamos recortar, darle otras funciones, ¿no? Hacer un cartucho de repente con el periódico, ¿no? Para sacar el aire del oído. Es decir, tenemos la posibilidad de darle múltiples funciones a las cosas, ¿no? Pero siempre estamos en el pensamiento rígido que solamente sirven para una función específica. Ahora, en el pensamiento lógico tenemos el pensamiento convergente y el pensamiento vertical, ¿no? El pensamiento convergente se caracteriza por dar solamente respuestas cerradas en base a la lógica, en donde solamente te dan una única respuesta o solución al problema, ¿sí? Bueno, no se me ocurre nada más, ¿no? Ahí tendría que ver con que no estoy usando mi creatividad, ¿no? Pensamiento convergente. Solamente creo que se puede dar una respuesta, una solución, no veo otras alternativas, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Entonces, pensamiento convergente es un pensamiento más cerrado, ¿no? Que no admite otras formas de solución a los problemas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿cómo solucionar, a ver, el tema del abuso sexual infantil? La única solución es meter preso a todos los que han violado. ¿Será esa la única solución? Y si yo digo, hay que educar a los niños, darles educación sexual desde el colegio, desde tempranas etapas del colegio, inicial, primaria, secundaria, ¿no? Creando comportamientos, ¿no? Más asertivos, desarrollando habilidades sociales, empoderando, ¿no? Al niño, a que sea un niño que sepa defender sus derechos, ¿no? Entonces, no solamente se trata de criminalizar, también hay que dar otras alternativas de solución, por ejemplo. Es un problema social. Ahora, el pensamiento vertical es lógico, también demanda análisis e inferencias. Trabaja con caminos preestablecidos, no se busca una única respuesta verdadera, pues deben negarse los caminos cerrados, dice, ¿no? Se basa en la deducción o secuencia ordenada de ideas, ¿no? Vertical. Acá, por ejemplo, una empresa, generalmente, ¿quién es el que manda? El jefe, ¿no? Vertical, ¿no? Y todos los obreros tienen que acatar las órdenes, ¿sí? Pero a veces eso puede crear cansancio, estrés,
disconformidad. Pero el pensamiento vertical es más lógico, ¿no? Lo que enfatizaría de repente un empleador es producir nada más, ¿no? Y tener en cuenta que también hay variables que intervienen, ¿no? Para la productividad, el buen clima laboral, las recompensas, ¿no? La satisfacción en el trabajo, premiación, de repente, ¿no? A los trabajadores destacados, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento lógico, ante la pregunta, ¿qué se puede hacer con un periódico? Una persona con pensamiento convergente diría, lo lees, ¿no? Mientras que una con pensamiento divergente diría, lo utilizas también para nivelar tus muebles, ¿no? Usa el periódico para nivelar tus muebles, usa el periódico para hacer un cartucho, usa el periódico para hacer, no sé, manualidades, etc. En el caso del pensamiento vertical, podemos ver que una empresa plantea aumentar el precio de un producto. Ah, hoy día ya me toca aumentar, ¿no? Simplemente subo el precio. Eso puede traer reacciones a favor o en contra, ¿no? La gente puede considerar que es muy caro, ese producto no es de mucha calidad, ¿no? Entonces, desde el pensamiento vertical, dicho aumento debe establecerse también en base al costo de producción y el margen de ganancia, ¿no? Entonces, si no estoy satisfecho con el producto, ¿cómo me subes de precio? Pero en el pensamiento lateral surgen otras alternativas como le añado un valor extra a lo que te voy a subir, ¿no? A la oferta que te, ¿no? Mira, por la compra de 2 productos, ¿no? O 2 detergentes, Apolio, no sé, te vas a llevar 3 esponjitas para lavar la vajilla, o algo así. O le añado un plus, ¿no? ¿Qué más te doy para que las personas no vean que solamente se sube el precio de manera injustificada, ¿no? Porque también puede haber una reacción y la empresa podría bajar sus ventas. Ya, entonces hemos visto lo que es el pensamiento de Paul Guilford, de Edward de Bono, ¿no? En el caso del pensamiento creativo, tenemos el divergente y de John Guilford, y el de Edward de Bono es el pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento lógico convergente y el pensamiento vertical también, ¿cierto? Es lógico. Pero también difieren cada uno de sus características, ¿verdad? Bien. Entonces, el pensamiento creativo es diferente al pensamiento lógico, ¿verdad? Es lo diferente. Bien, ahora, bueno, hemos tocado lo que es pensamiento, ¿no? Tipos de pensamiento, y también vamos a hablar ahora de otro proceso cognitivo que se llama lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es un proceso tan importante tanto como el pensamiento, ¿no? De igual de importante. Entonces, el lenguaje tiene que ver con ese sistema de signos y símbolos que usamos las personas, ¿no? Para poder también establecer comunicación. ¿Cómo sería si tuviéramos pensamiento, solo pensamiento, pensamos, y no podemos comunicar nuestras ideas, ¿no? Entonces, nos quedaríamos solo con pensamiento, no habría comunicación, no habría diálogo, no habría entendimiento entre las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Esta función del lenguaje, que es un sistema de signos y símbolos, cuya función principal es transmitir un mensaje, ¿no? Y la disciplina o la ciencia que estudia el lenguaje se llama la psicolingüística, ¿no? El mensaje que estoy transmitiendo. ¿Qué estoy diciendo? De repente, con una imagen, con una mirada, puedo transmitir también un mensaje, pero no estoy expresando, ¿no? Pero el lenguaje evoluciona también dentro de un contexto idiomático,
El lenguaje no solamente es verbal, también es un lenguaje no verbal. No necesito hablar, a veces con el cuerpo también puedo expresar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista psicológico, el lenguaje evoluciona en un contexto idiomático, ¿no? De acuerdo a su lengua de origen también, ¿no? Su lengua materna. Entonces, asimila una lengua, ¿no? El español, entonces esa es su lengua materna, ¿no? Su lengua de origen. Pero este proceso de adquisición y desarrollo se va dando por etapas, ¿no? Y además, no es que de pronto alguien diga, yo nací con la capacidad de hablar y con eso basta, porque yo no voy a ir al colegio, no voy a interactuar y así voy a hablar. Un poco. Porque para que pueda usted adquirir el lenguaje, ¿no? Eh, tiene que también tener en cuenta las variables que tienen que ver con la producción del lenguaje, ¿no? Entonces, si hablamos de adquirir el lenguaje, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que viene a ser la incorporación progresiva del componente fonológico, o sea, de los sentidos de la lengua materna, las formas específicas que tiene cada persona peculiar de hablar, los tonos incluso como que con los que nos comunicamos, ¿no? Y eso hay una variedad, no es uniforme en todos los grupos y en todas las culturas, ¿no? Eh, el repertorio conductual también y las palabras que empleamos va a depender del contexto en el que estamos desarrollándonos, en el que hemos nacido, ¿no? Pero en este contexto, que tiene que ver con los sonidos, con las formas especiales de hablar, por ejemplo, tenemos la habla de las personas andinas, ¿no? O de las personas de la selva, o las personas del norte, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene sus formas y sonidos peculiares también de poder expresar su lengua, ¿sí? Una lengua específica. Ahora, este repertorio conductual en un ser humano nacido y desarrollado en condiciones normales debe estar facilitado por unas variables, ¿no? Tiene que ver la variable de la maduración, hacia nuestro cerebro también tiene que evolucionar para poder hablar. Tiene que haber variables neurobiológicas, ¿no? Tenemos un centro de lenguaje, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke, por ejemplo, ¿no? Lenguaje expresivo, Broca, Wernicke, lenguaje comprensivo, entender lo que leo, ¿sí? Tenemos también que desarrollar el aparato respiratorio. El aparato tenemos del lenguaje, ¿no? Nuestras cuerdas vocales, fonativas, auditivas. Todo ello tiene que ver con la maduración. Si no escucho bien, o si soy sordo, o nací con una deficiencia, ¿no? En el lenguaje, de repente un frenillo, voy a tener dificultades para poder hablar correctamente. Entonces me va a tener que intervenir una pequeña operación, ¿no? Para sacar ese frenillo, por ejemplo, ¿no? Y las variables del aprendizaje también tienen que ver, ¿no? En este sentido, nosotros aprendemos de diferentes formas, ¿no? Eh, podemos aprender observando modelos, imitando modelos, ¿no? También por el aprendizaje cognitivo, ¿no? Podemos aprender por condicionamientos operante, por reforzamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, los niños están aprendiendo a hablar y cuando dice de repente mamá, se le da un refuerzo, ¿no? Una sonrisa, ¿sí? Una aprobación. Y en el caso del condicionamiento clásico, es por algo más reflejo, ¿no? ¿Sí? De repente el niño comienza a balbucear y se le refuerza esta conducta. Eh, bien, entonces tener en cuenta que hay dos tipos de variables para poder adquirir el lenguaje.
la madurativa y la variable aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje también tenemos que ver, pues, qué es la práctica constante, ¿no? Es decir, palabras, ¿no? Tiene que ver con una estimulación para que yo pueda aprender a hablar, ¿no? Si nadie me habla, si nadie se comunica conmigo, de repente, si es un bebé, va a perder la capacidad de poder comunicarse, ¿no? O va a haber un retraso en el lenguaje, ¿no? Que puede ser por factores más de deprivación sociocultural, o sea, no hay personas que me estén ayudando a poder desplegar esta potencialidad que tengo, ¿no? Ok, entonces estoy deprivado culturalmente, socialmente, ¿no? Y puedo haber nacido con mi capacidad de lenguaje, pero si no interactúo, de repente también pierdo la capacidad de poder desarrollar más mi lenguaje, ¿no? Me quedaría en un nivel muy primitivo. Ya, entonces desde el punto de vista cronológico, la habilidad lingüística se adquiere también en etapas. Y dos importantes etapas, primero es la prelingüística o preverbal, ¿no? De 0 a 1 año. Esta etapa es importante porque acá el niño va expresando, ¿no? Por ejemplo, el primer mes, el llanto, ¿no? El llanto es la forma de comunicación. El llanto puede servir, tengo hambre, ¿no? Tengo sed, ¿no? Etcétera. Expresa dolor, una necesidad que tiene. Luego a las 6 semanas vienen los gorjeos o vocales, ¿no? Entonces es como un juego bucal que hace el niño, ¿no? A las 6 semanas y comienza a, de repente, a decir no, vocales. Y en los 6 meses ya vienen los balbuceos o repetición de sílabas, ¿no? Va, bebe, mamá, pa, por ejemplo, ¿no? Balbuceo. Y a los 8 meses vienen los que son las variaciones tonales, ¿no? Va haciendo juegos, diferentes tonos, ¿no? Al poder estar esto como practicando, ¿no? El niño va ensayando las formas como va a hablar, ¿no? Para expresar también sobre todo sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que él necesita? La etapa lingüística se da a partir del primer año hasta los 6 o 7 años, ¿no? Entonces, solamente la etapa prelingüística o preverbal dura hasta de 0 a 1 año, ¿no? De 0 a 1 año, ya al año, un poquito más, el niño ya debe empezar a decir sus primeras palabras, ¿no? Ya no va a estar diciendo balbuceos, gorjeos, no, no, ya acá puede empezar a decir pan, ¿no? Mamá, o palabras sueltas, ¿sí? En cuanto al desarrollo del lenguaje, eh, lenguaje, que es un proceso natural de todos los seres humanos, progresa, ¿no? ¿Cómo vamos a emplearlo para la comunicación verbal? Entonces vamos a iniciarlo, se va iniciando el año de edad, con su primera palabra, ¿no? Lo que más hacían los papás es que les diga, pues, papá o mamá, ¿no? Esa es la primera palabra que se espera, ¿no? En este estadio, bueno, tenemos que ver ahora del año a los 18 meses, ¿no? Teniendo en cuenta que ya al año empieza su primera palabra, ¿no? Entonces, este estadio de 12 a 18 meses se llama estadio holofrásico. Holofrásico. Entonces, ¿cómo es este estadio? Acá le dan una denominación, ¿no? Se habla de habla polisintética. ¿Por qué polisintética? Porque una palabra puede referirse a varias situaciones, ¿no? El niño no tiene el repertorio verbal de las palabras para decirlas todavía, ¿no? Entonces está aprendiendo y, por ejemplo, te puede decir ave, ¿no? Entonces, para él, esto quiere decir que le abras algo, de repente una caja de juguetes,
¿no? O que de repente le abras la puerta, o de repente que abras un paquete, le peles una manzana, etcétera, ¿no? Entonces, en este lenguaje holofrásico, es decir, palabras que pueden equivaler a una frase o un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el decir wow puede decir perrito, ¿no? Quiero perrito. Entonces, o ven perrito. Entonces, esto puede significar, ¿no? Lo que el niño quiere transmitir. Entonces, el habla polisintética surge a partir de una palabra que puede significar muchas cosas, ¿ya? ¿Qué otra palabra podríamos decir? Wow, pa, papá, ma, pues mamá, pues, ¿no? Eh, mm, ya, entonces, bien. Al inicio los niños se comunican a través de gestos, pero luego combinan estos gestos con las pocas palabras que dominan, ¿no? Entonces, eh, estos gestos tienen un significado lingüístico, ¿no? Y se comunican con gestos porque todavía no pueden decir la palabra, entonces señalan de repente, ¿no? Para decir que quieren algo que está en algún lugar, pero no mencionan la palabra, puede darse esta situación, ¿no? Eh, y luego pueden llegar a combinar gestos con algunas palabras que dominen formando holofrases, ¿no? Entonces, holofrases tiene que ver con la combinación del gesto con alguna palabra. Y a esta combinación se llama lenguaje sinpráxico, ¿no? Sinpráxico. De repente señala algo y carro, ¿no? Algo así, carro. O de repente combina otra palabra, ¿no? Para señalar que le gustan los carros, ¿no? Etcétera. O de repente una fruta puede señalar, ¿no? Indicando que él está expresando algo que es de utilidad para él, ¿no? Puede combinar esos gestos con palabras, lenguaje sinpráxico. También a esta edad ya respeta los turnos en la conversación, ¿no? No, el niño no es el que solamente invade la conversación, el único que habla, sino espera turno también para hablar, ¿no? Aguarda que el otro termine de hablar para también vocalizar, ¿no? Entonces, de repente acá alguien le hace, de repente, eh, una expresión cariñosa al niño, ¿no? Y el niño responde también, ¿no? En la explosión del lenguaje, acá ya este proceso se da a los 18 y 24 meses, ¿no? Entonces, acá ya terminó el lenguaje holofrásico y viene explosión del lenguaje. Acá el lenguaje, el aprendizaje de palabras es más rápido, ¿no? De una palabra por semana o una palabra por día. O sea, ya aprende, ¿verdad? Ya formula frases formadas por dos palabras. Entonces, ma ven, por ejemplo, mamá ven, ¿no? Perro ladra, por ejemplo, ¿no? Perro ladra, ya. Entonces son frases cortas que él va a empezar a formar y también va a comenzar a practicar, ¿no? Y va a estar curioso por practicar palabras nuevas. También por conocer el nombre de las cosas, ¿no? Y Jean Piaget a este periodo le llama la aparición de la función simbólica del lenguaje, ¿no? También entre los 24 y 36 meses, ¿no? Esto aparece el habla telegráfica, ¿no? El habla telegráfica. A ver, en esta etapa ya no solamente es dos palabras, ¿no? Sino también va a comenzar a construir frases más largas, pero que están mejor construidas,
que ya tienen un significado y ya podemos hablar, que podemos observar los sustantivos, los verbos, los adjetivos, sintácticamente ya bien formados, ¿no? ¿Sí? Pero aún sin conectores, conjunciones, ni preposiciones, ni artículos. Entonces, en este aspecto, ¿no? Esas palabras cargadas de significado, ¿no? Sintácticamente están bien construidas, pero ausentes de estas conjunciones, ¿no? Y, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora acá usa algún pronombre personal, yo, tú, mío, tuyo, ¿no? Pero no hace el enlace, digamos, que deberían tener todavía las palabras o las oraciones completas, ¿no? Mi mamá me lleva al parque, no, no. Mamá lleva, o sea, lo básico, ¿no? Dame pan, ¿no? Pero no esto, no hace la oración completa, pues sintácticamente está formada, pero no tiene los conectores, ¿no? Bien, en el lenguaje egocéntrico, de 3 a 6 años, acá existe lo que se llama el monólogo, ¿no? O hablar con uno mismo o el soliloquio, ¿no? Acá no espera ser respondido, ¿no? No espera una respuesta del entorno, simplemente él habla para sí mismo, ¿no? Expresa en voz alta sus propios pensamientos sin intención comunicativa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en esta edad, ¿no? De repente de 3 a 5. También depende del contexto, como les digo. No, a veces no es rígido hasta los 6 años, ¿no? Porque ya nosotros vemos que, por ejemplo, los niños actualmente, ya de 5 y 6 años, están más adelantados, pues, ¿no? Ya no están solamente en soliloquio, ¿no? Pero, sin embargo, más, digamos, con más frecuencia es entre 3, 4 años, ¿no? De repente cerrando los 5 años. Em, Acá no espera la respuesta de su entorno, ¿no? No tienen la intención de comunicarse con alguien. Pero Vygotsky dice que a los 6 años el lenguaje egocéntrico se hace silencioso, ¿no? Se hace interno, se internaliza. ¿Para qué? Porque es importante también que el niño en este periodo está autorregulándose, ¿no? Está también asumiendo un proceso interno que se llama la regulación mental. Es decir, se une más al pensamiento, ¿no? Porque ya está tratando también de planificar, ¿no? Acciones y solucionar problemas, que es otra función más elevada, ¿no? Que simplemente repetir, comunicar, ¿no? Y decir oraciones, pero también además es necesario que el niño internalice este pensamiento, este lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene que también de ahí decidir, tomar decisiones, ¿no? Sus pequeñas acciones o sus soluciones a los problemas que se le presenten a su corta edad. Eh, Bien, entonces estas serían las etapas, ¿no? Del desarrollo del lenguaje, ¿no? Primero, cesarío holofrásico, ¿no? 12 a 18 meses habla polisintética, ¿verdad? Una palabra que no necesariamente tiene que ser la palabra correcta, ¿no? De repente, no, pero ave es otra cosa, ¿no? Pero le da un significado y un simbolismo, ¿no? Que para él significa abrir, pueden ser varias cosas, ¿verdad? También está el lenguaje sinpráctico, ¿sí? El lenguaje sinpráctico, en el cual también se puede acompañar, ¿no? Con un gesto, ¿no? Porque no solamente el niño dice la palabra, sino también hace el gesto o se expresa corporalmente, ¿no? Ya empieza también a tener un orden en el lenguaje, ¿no? Respetar sus turnos, por ejemplo, conversar, ¿no? Aguarda que la otra persona también responda. Y en la explosión del lenguaje, esto ya el aprendizaje es mucho más rápido,
¿no? Por 2 palabras, ¿no? Y Piaget le llama a esta función simbólica del lenguaje, ¿no? De 18 a 24 meses. El habla telegráfica, para no construir frases largas, ¿no? De repente usar este lenguaje telegráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede decir Abeda barre, ¿no? Abeda barre, abuela barre, ¿no? Acá no usa pues las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Que tienen que ver con las uniones que hay entre las oraciones, ¿verdad? Simplemente es así, un habla telegráfica. Pero sí también usa los posesivos, ¿no? Yo, mío, tuyo, etc. El lenguaje egocéntrico ya pues es un lenguaje más evolucionado, ¿no? De 3 a 6, donde el niño habla consigo mismo y también se da el proceso de regularse mentalmente, ¿no? Porque ya está empezando también el inicio de sus funciones más complejas, ¿no? No olvidar que a esta edad ya a los 6, 7 va a iniciar la primaria, ¿no? Y acá necesita ya también desarrollar esas funciones reguladoras que tiene que ver con su pensamiento y su lenguaje, ¿no? Solucionar problemas también. Pero esta relación entre pensamiento y lenguaje, no se puede decir firmemente que una es primero y que la segunda es la que, no, las que aparece después. Porque el psicólogo Vygotsky demostró que estos procesos cognitivos tienen origen y cursos independientes. Si bien es cierto, ¿no? Hasta que el bebé adquiere el habla comunicativa hacia el año y medio de edad. Si bien es cierto, los niños no pueden decir, pero sin embargo, al llorar es una forma de expresarse también, ¿no? Pero esta habla externa, habla egocéntrica, como ya hemos mencionado, es una estrategia para poder regular la propia conducta del niño, ¿no? Eh, esta actividad, la práctica de esta actividad de los 3 y 6 años hace que el habla autodirigida pues se internalice, y una vez que ya está internalizado se va a originar el pensamiento verbal, ¿no? Que va a dar paso a un pensamiento más complejo, que es la planificación de las acciones, una mejor comprensión de los conceptos abstractos, ¿no? Y además que permite también la autorregulación emocional, ¿no? Entonces, esta habla egocéntrica es importante, según Vygotsky, ¿no? Y va a permitir la mediación cognitiva, ¿no? La mediación cognitiva, y esto gracias a esta habla autodirigida, ¿no? Bien. Ok. Muy bien. Si hay de repente algunas preguntas o algunas, podrían realizarlas, por favor. El pensamiento, pues, de Piaget enfatiza más, ¿no? El enfoque cognitivo, mientras que Vygotsky es el enfoque más sociocultural, ¿no? Histórico-cultural, ¿no? En el cual enfatiza para él más importante es el lenguaje, mientras que para Piaget más importante es el pensamiento, ¿no? Pero hemos visto pues que convergen, ¿verdad? Si bien es cierto al inicio el niño va practicando el lenguaje holofrásico, ¿no? Pragmático, etcétera. Luego esto tiene que converger para volverse un lenguaje más complejo, en el cual puedo yo tomar acciones, planificar acciones, entender conceptos que son más abstractos, ¿no? Entonces, es, esa es la idea, ¿no? Ambos confluyen. Bien, a ver. Mm, vamos a la primera pregunta. A ver, dice, uno, la explicación teórica sobre en qué consiste la creatividad implica considerar los dos tipos de pensamiento de Edward de Bock.
que Edward de Bono propuso, ¿no? Con respecto al pensamiento vertical, ¿es correcto afirmar cuál sería la respuesta? Primer ítem dice, se evidencia al imaginar cómo se pueden elaborar diferentes instrumentos musicales con un martillo. La segunda dice, está presente al deducir qué tipo de vehículo motorizado se puede emplear en una aldea en la selva. Tercero, se emplea al identificar las diferentes influencias musicales presentes en una melodía contemporánea. ¿Cuál sería la respuesta? Con respecto al pensamiento vertical. El pensamiento vertical. Pensamiento vertical. A ver, leyendo. El pensamiento vertical es lógico, demanda análisis e inferencias porque, ¿no?, trabaja con caminos preestablecidos, que busca única respuesta verdadera, ¿no? La única, ¿sí? Y se cierran los otros caminos. Se basa en la deducción ordenada de la secuencia ordenada de ideas. Entonces, a ver, si nos hablan de pensamiento vertical, eh, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La 1 sería verdadera o falsa? Podríamos decir que el pensamiento vertical evidencia al imaginar cómo se pueden elaborar diferentes instrumentos musicales con un martillo. ¿Verdadero o falso? Porque si yo estoy hablando de vertical, ya no es pues creativo, pues no, ya no es creativo, ya no tengo que ver con la imaginación. Entonces, ¿qué sería? ¿Falso o verdadero la primera? Sí. Bien, entonces ya por descarte, pues, ¿no? Falso. Cuando dice está presente al deducir que ¿qué tipo de vehículo motorizado se puede emplear en una aldea de la selva? Pues yo tengo que usar mi razonamiento y decir, pues si voy a ir a la selva no puedo emplear cualquier vehículo, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo uso de mi pensamiento lógico, ¿verdad? Y cuando digo se emplea al identificar las diferentes influencias musicales presentes en una melodía, ¿verdadero o falso? Bueno, estoy haciendo uso también de mi conocimiento, pues, ¿no? Porque voy a identificar, ¿sí? Identificar piezas musicales, etcétera, ¿verdad? Entonces también sería correcto. Entonces la primera sería correcta la E, ¿no? 2 y 3, ¿ya? La 2 y 3. Bien. Y acá nos dice, pues, que pensamiento vertical desarrollado por Bono hace referencia al uso de la deducción y la aplicación de principios de la lógica en la búsqueda de respuestas. Bueno, pero es pensamiento lógico, ¿ya? 2.
En la etapa del desarrollo del lenguaje, se observa el uso de palabras con una intención comunicativa. Ahora, este desarrollo atraviesa diferentes estadios. En relación con esta etapa, identifica el valor de verdad o falso de las afirmaciones. Entonces, acá nos dice de Alba. Alba, una vez que le dicen el nombre de un personaje de un anime, pregunta por el de otros personajes. Esta sería una característica del estadio de explosión del lenguaje, ¿verdad o falso? A ver, estamos en la pregunta 2. Ya, entonces, el desarrollo del lenguaje es el uso de palabras con una intención comunicativa, ¿no? Entonces, si dices que Alba, una vez que le dicen el nombre de un personaje de un anime, pregunta por el de otros personajes. Esta es una etapa del estadio de explosión del lenguaje. ¿Qué nos dice el lenguaje? Explosión del lenguaje. Dice explosión del lenguaje. El aprendizaje de palabras es rápida, de una palabra por semana a una palabra por día. Empieza por pronunciar frases formadas por dos palabras, ¿no? Muestra curiosidad por conocer el nombre de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, acá nos están poniendo la pregunta, ¿no? De que Alba ¿no? está interesada en preguntar por el nombre de otros personajes, ¿no? Entonces, esta es una característica del estadio de explosión del lenguaje, pues sí, ¿no? Porque ella está buscando nuevas palabras, está siendo creativa, ¿no? Buscando aprender más. Dice, Aurora dice miau con gestos y posturas de sueño, mientras señala a su gato que está dormido en el sofá. Aurora evidencia estar en el estado holofrásico. ¿Sí? ¿Recuerdas que se puede acompañar la palabra, ¿no? Con un gesto, ¿sí? Miau y señala, ¿no? Entonces también estaríamos en, ¿no? Que es un lenguaje holofrásico, ¿ya? Verdadero, de Aurora. 3. Alborada le dice a su hermana, abuela mala, sopa fea. En este caso se exhibe una comunicación propia del habla telegráfica. Y pues, ¿no? En dos palabras está expresando su desagrado, pues, ¿no? Por la abuela, ¿no? Y por la sopa, ¿sí? Entonces, puede ser verdadero también, ¿no? Ya. Bien, entonces sería la respuesta correcta la letra C, ¿ya? 3 verdadero. La 3. En la novela Los vagabundos del Dharma, dice Jack Kerouac, un nombre Jack, presenta una situación ficticia e inédita hasta ese momento, en la que un grupo de jóvenes vagabundos budistas dan respuestas imaginativas y distintas a una problemática asociada con los valores conservadores de la sociedad norteamericana de mitad del siglo XX. Considerado lo planteado por Joy Paul Guilford, en este caso, Kerouac exhibe en su relato el tipo de pensamiento denominado
Ya, entonces, dice que presenta una situación inédita, ficticia e inédita, ¿no? En la que un grupo de jóvenes vagabundos budistas dan respuestas imaginativas y distintas a una problemática asociada con los valores conservadores, ¿no?, de la sociedad norteamericana del siglo XX. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento estaría usando, no? ¿No? Entonces, según lo planteado por John Guilford, ¿sí? A ver, vamos al punto de pensamiento. Pensamiento lateral. Dice, el pensamiento lateral permite crear nuevas ideas fuera del patrón de pensamiento lógico. Explora las diversas posibilidades alternas para solucionar un problema, ¿no? Entonces, es un pensamiento creativo y era, no, es un pensamiento, acá nos dice, mm, ya, a ver, presenta una situación de respuestas imaginativas, ¿no? Ya, imaginativas y distintas a una problemática asociada con valores conservadores de la sociedad norteamericana a mitad del siglo XX, ¿no? Considerando el planteado por John Guilford, ¿no?, en su relato. Entonces, ¿qué pensamiento nos plantea John Guilford? Ya. Para entender el pensamiento creativo es necesario diferenciarlo del pensamiento lógico, ¿no? Respecto a John Guilford y Edward de Bono, cuyas propuestas se sintetizan a continuación. Para John Guilford, claro, el pensamiento es divergente, ¿no? Se caracteriza por las respuestas abiertas y originales a problemas complejos. Es un pensamiento creativo, ¿no? Pero es un pensamiento, no es lateral, porque el lateral es de Bono, de Guilford es el pensamiento divergente, ¿ya? Divergente. Entonces, los vagabundos, pensamiento divergente. Sí, la respuesta sería B, ¿no? De la 3. En el 4 nos dice, las estrategias de solución de problemas implican un conjunto de procedimientos sistematizados de resolución una vez identificado el tipo de problema. Con respecto a estas estrategias, es correcto afirmar dice 1, preferir consumir el mismo plato de comida en un chifa porque le genera menos trastornos gástricos que los otros platos. Concuerda con la estrategia de recuperación de la información. Claro, o sea, si yo prefiero un platillo, ¿no? Que no me cae, que no me cae tan mal, entonces de repente pido el mismo platillo, ¿no? Prefiero consumir ese mismo platillo porque ya me pasó antes que los otros platillos me cayeron mal, ¿no? Entonces yo recupero la información y tomo la decisión y elijo ese platillo, ¿no? De comida que no me genera malestar, digamos. Entonces la 1 sería verdadero, ¿no? La 2 dice, comprar ropa para el uso personal guiándose del dicho, lo barato sale caro, para reducir las posibilidades de pagar alto precio. Exhibe la puesta en práctica de la estrategia heurística.
¿no? A ver, vamos a la estrategia heurística. A ver. Ya. La estrategia heurística dice consiste en resolver un problema usando reglas prácticas o atajos cognitivos, soluciones simples que me ayuden a hallar la solución, ¿no? A esos atajos cognitivos. Por ejemplo, habíamos hablado de pretender conocer a alguien por la mirada, ¿no? O por su modo de expresarse, etcétera, ¿sí? O por su modo de dar la mano, ¿no? Entonces es un atajo cognitivo. Entonces, si yo digo comprar ropa para uso personal, guiándome, bueno, lo barato sale caro, ¿no? Para reducir las posibilidades de pagar alto precio. Exhibe la puesta en práctica de la estrategia heurística, verdadero o falso. Pues un atajo, ¿no? Es un atajo cognitivo de decir lo barato sale caro, ¿sí? Entonces, si yo me guío por eso, sí sería verdadero, ¿tá? Y la 3 dice, elaborar un plato de pollo a la naranja oriental, asistido por un tutorial de internet, para que al degustarlo no haya dudas que es un plato del oriente. Evidencia el empleo de la estrategia por ensayo y error. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver qué significa, ¿no? La estrategia eh, por ensayo y error, ¿no? En realidad, pues, esto no va, ¿no? Sería falso, pero vamos a revisar. Ensayo y error. Intentar desbloquear un celular presionando al azar los botones, ¿no? Es un tanteo, ¿no? Entre lo incorrecto para encontrar la solución no hay un plan. En cambio, en el algoritmo, acá es ver un tutorial para que me enseñe a preparar tortas, ¿no? Entonces, a ver. Y yo digo, elaborar un plato de pollo a la naranja asistido por un tutorial, ¿será por ensayo y error? Falso, ¿no? Falso, falso, falso. Bien, ahora vamos al 5. Dice, el pensamiento presenta dos tipos de funciones, denominada representacional y elaborativa, dice, ¿no? Respectivamente. En relación con las actividades propias de la función representacional, ¿no? Es correcto afirmar cuando un grupo de niños identifican su tipo de mascota de un panel de figuras, ejemplifican la imagen gráfica. ¿Estamos haciendo uso del pensamiento representacional? ¿Verdadero o falso? Los niños en un panel de figuras identifican la imagen de su mascota. ¿Verdadero, no? Ya. La respuesta A, ¿no? Identifica, ya hace la representación mental de su mascota y simplemente la identifica en un gráfico. No necesita tener la mascota al costado, ¿no? Ah, el juego simbólico se exhibe en el niño que rasguea una guitarra momentos después de haber visto a su padre hacer lo mismo. No, no, eso no es juego simbólico. No, el juego simbólico es agarrar un objeto y darle vida, ¿no? Como que
yo mismo le doy un nombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso no es juego simbólico, falso. La imitación diferida requiere la ausencia del estímulo previo a ser representado y no está relacionado con el significante, ¿no? O sea, tampoco, pues, ¿no? Tampoco es la imitación diferida. Ya, 6, a ver. Durante el periodo lingüístico, el desarrollo del lenguaje se da a lo largo de un conjunto de estadios. Con respecto a esta etapa, es correcto afirmar, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, dice. Eh, con respecto, durante el periodo lingüístico, el desarrollo del lenguaje se da a lo largo de un conjunto de estadios. Con respecto a esta etapa, es correcto afirmar, dice acá, todo niño va a evidenciar variaciones tonales en su comunicación a partir del estadio holofrásico, ¿verdad o falso? Falso, ¿no? Porque en un momento en el estadio holofrásico se ha dicho que va a tener variaciones tonales, ¿no? 2. El empleo de monólogos no comunicativos se da durante el habla telegráfica. Falso, porque no es en este tipo de habla telegráfica que existe el lenguaje para sí mismo, ¿no? O monólogo, ¿no? Que da paso a la autorregulación, ¿verdad? Entonces, no, falso. Al describir en voz alta su dibujo, estando solo en su habitación, Saulo evidencia el habla egocéntrica. Bueno, si está hablando solo, es un habla egocéntrica, ¿verdad? Él no está esperando interactuar con nadie, ¿verdad? Entonces solamente sería la verdad, ¿no? La respuesta verdadera, la C, ¿no? Solamente la 3, ¿verdad? En la 7 dice, en el anime japonés Aikyu, un grupo de jóvenes voleibolistas tienen que someterse a una férrea disciplina que implica ceñirse a determinadas estrategias de juego para alcanzar el éxito, ¿no? Las tácticas de juego consisten en una secuencia de pasos que deben darse de manera ordenada, con velocidad y fuerza. El no hacerlo es inaceptable para los entrenadores y jugadores porque conduce al fracaso, ¿no? En este caso, se debe inferir que la estrategia de juego empleada por los jugadores se ajusta a la que se denomina logaritmo, ensayo y error, algoritmo, imitación diferida o recuperación de la información. Bueno, cuando nos dicen pues que hay determinadas estrategias, que hay una secuencia de pasos, ¿no? De manera ordenada, etcétera. Y entonces estamos viendo la secuencia, ¿no? Y entonces sería el algoritmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ceñirse a ciertos pasos con disciplina, ¿no? Y el algoritmo se sigue pasos secuenciados de acuerdo a normas, a reglas precisas y tácticas que se visualizan en el anime mencionado, ¿no?
La pregunta 8 dice, Dafne es una maestra de primaria que para enseñar el concepto de dignidad a sus alumnos, primero los divide en grupos, luego entrega a cada grupo una lectura diferente, ¿no? Referida a situaciones en las que el protagonista no acepta humillaciones, demuestra seriedad y decoro al cumplir sus responsabilidades, decide con autonomía y otras muestras de comportamiento digno. Luego, en una reunión plenaria, cada grupo expone la definición a la que llegaron. Finalmente, entre todos, obtienen el concepto en mención. Identifique el valor de verdad o falso en las siguientes proposiciones. La maestra está promoviendo la formación de una imagen gráfica del término en cuestión. 2. Dafne trata de impulsar en sus estudiantes la formación de conceptos por ensayo y error. ¿Sería verdadero o falso? Y 3. Los estudiantes de Dafne formaron un concepto de dignidad a través de la abstracción. ¿Cuál sería la respuesta? La primera dice promoviendo la formación de una imagen gráfico al término en cuestión. Bueno, ella no está promoviendo una imagen gráfica, ¿no? Ella está hablando del concepto de dignidad. Ahora, Dafne trata de impulsar en sus estudiantes la formación de conceptos por ensayo y error. No, no, porque tiene una estrategia la maestra, ¿no? Y entonces van a formar el concepto de dignidad a través de la abstracción, porque ella les ha dado una lectura, ¿verdad? Donde hay un protagonista en la que seguramente, pues, no, esta persona actúa, pues, con dignidad, ¿no? Con decoro, con autonomía, ¿no? Etcétera. Y esto lo pone en una plenaria y cada alumno va a llegar al concepto de dignidad, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta la letra C, ¿no? Falso, falso y verdadero. 9. Oriol suele jugar con su hijo de 8 años, haciéndolo cambiar la versión del inicio, del medio o del final de un cuento conocido. Es evidente que él está estimulando el desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, dice divergente, convergente, dirigido, algorítmico, abstracto. A ver, recuerda que habíamos visto el pensamiento, qué cosa era lateral, qué cosa era divergente. A ver, vamos viendo, ¿ya? Pregunta 9. Divergente es un pensamiento creativo, da respuestas abiertas ante problemas complejos, ¿ya? Pero el lateral también permite crear ideas nuevas fuera del patrón, diversas posibilidades para una solución a un problema, ¿no? Según Edward de Bono, y también tenemos la posición de Guilford, ¿no? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto, a ver, ¿sería qué tipo de pensamiento?
Oriol suele jugar con su hijo de 8 años, haciéndolo cambiar de versión del inicio al medio o al final del cuento, ¿no? Entonces, él no está siguiendo una secuencia rígida, ¿no? Está estimulando otro tipo de pensamiento distinto al pensamiento lógico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento sería? ¿No? Sería un pensamiento más de tipo creativo, ¿verdad? Entonces, no está estimulando el algorítmico, ¿no? No está estimulando el abstracto, el dirigido, ni el convergente, ¿verdad? Estaría estimulando un pensamiento divergente, ¿no? ¿Sí? Que está creando nuevas ideas, ¿no? Suele jugar, dice, cambiando la versión del inicio del medio o al final de un cuento, ¿tá? Entonces, están modificando de una manera creativa también, ¿no? Respuesta A, ¿no? Sería divergente. 10. Frida y Diego se encuentran embelesados con el nacimiento de su primer hijo. Ellos comentan que es sorprendente cómo el bebé siempre está comunicándose. Al comienzo con diferentes tipos de lloriqueo vocálicos, a, o, y ahora con 6 meses utiliza su lengua y labios y dientes para producir sílabas que repite, ¿no? Utilizando sus conocimientos sobre el lenguaje, elige la alternativa que nombra las manifestaciones referidas, ¿no? A ver, ¿cuál sería el tipo de lenguaje que está utilizando, ¿no? El bebé de Frida y Diego, ¿no? Primero, lloriqueo, ¿no? Con A, sí. O 6 meses utiliza labios, lenguas y dientes, ¿no? Para producir sílabas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la secuencia? ¿No? Si nos dice que se comunica con lloriqueo, pues estamos hablando del llanto, ¿verdad? Muy bien, el llanto hasta ahí, ¿sí? Ah, luego dice que se comunica con sonidos vocálicos, ¿no? Entonces, con sonidos con vocales, ¿no? Ya, entonces acá tiene que decir a o, ¿no? Y acá estamos hablando pues de gorjeo, ¿no? Gorjeo. Está haciendo a o, etc. Y a los 6 meses utiliza su lengua, labios y dientes para producir sílabas que repite, ¿no? Entonces sería balbuceo, ¿no? Durante el primer mes, la principal manifestación es el llanto. Los sonidos vocálicos o arrullos se llaman gorjeos y la producción repetida de sílabas, ¿no? Se llama balbuceo, ¿sí? Entonces, quedamos que la respuesta es la D, ¿no? Llanto, el gorjeo y luego ya viene el balbuceo, ¿no? Como ustedes ya habíamos visto en las etapas del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Sonidos vocálicos, ¿no? Etcétera. A ver. Gorjeo, miren esta tablita, ¿no? Llanto, primer mes y semanas, vocales, gorjeos y repetición de sílabas, ¿no? 6 meses, balbuceos, ¿ya? Balbuceo. Estaría en la etapa prelingüística todavía, ¿sí? Etapa prelingüística. Muy bien. Llanto, gorjeo y balbuceo. En ese orden, ¿no? No podemos decir gorjeo, después, ¿no? La otra es gorjeo, ¿no? Primero es llanto, ¿no? Primero es llanto, ¿ya? No que mirar la secuencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? De repente algo no quedó claro, me avisan para poder resolver.
Bien, a ver, vamos a hacer un resumen general de lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos tocado dos temas importantes, ¿no? El pensamiento y el lenguaje, ¿verdad? Hemos tenido en cuenta lo que es la definición del pensamiento como un proceso cognitivo complejo, involucra pues procesos cognitivos varios como es atención, aprendizaje, memoria, razonamiento, comprensión, reflexión, creatividad, etcétera, ¿no? ¿Ya? A ver, por favor. Bien, entonces involucra todo este conjunto de procesos, ¿no? Función principal representacional, ¿no? Acá Saussure nos habla del componente lingüístico, ¿no? De las palabras, por ejemplo, tienen un significante y un significado, ¿verdad? El significante es el nombre que se le da de manera general, ¿no? Idiomática, y lo que significa una flor, ¿no? ¿Sí? Eh, Esto es determinado por una convención social también, ¿no? Piaget nos habla de la imitación diferida, del juego simbólico, ¿no? De la imagen gráfica, de la imagen mental como formas de representación mental, ¿no? En el lenguaje hemos visto la función elaborativa, ¿no? Que tiene que ver con la función de formación del concepto, ¿sí? Por intención y por extensión, hemos visto la formación de conceptos por abstracción, ¿no? La solución de problemas, estrategias para la solución, la creatividad, los tipos de pensamiento, las formas de adquisición del lenguaje, ¿no? Las etapas del lenguaje también, ¿sí? La relación del pensamiento con el lenguaje, ¿no? En etapa de los 3 a los 6 años, ¿no? Con el habla autodirigida, ¿no? Cuando se da la internalización, ¿ya? Bien, entonces, ya estamos terminando la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias, estimados alumnos. Estamos ya cerrando la sesión de hoy. Muy buenos días. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.